Hermanos, buenas noches. Con un minuto de retraso, pero aquí estamos. Hoy nos toca hablar de la fe de Abraham y debo anunciarles que no podremos resolverlo en una sola emisión. Por lo menos llevaremos 2 o 3 para nuestro aprendizaje. Hablamos de un ejemplo a imitar. Y bueno, pues entonces tenemos que ver algunos de los eventos más importantes en la vida de fe de este hombre. Pero vayamos a la parte introductoria de nuestra consideración para que reconozcamos, para que entendamos la transformación que Dios hace en Abraham para convertirlo en lo que fue, en el padre de la fe, bien podríamos decirlo así. O de otra manera, como bien dice la Biblia, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, te incluye a ti, me incluye a mí. La Biblia es la historia de la salvación del hombre. Por lo tanto, cuando hablamos de Adán y Eva, hablamos de nuestra salvación. Y si hablamos de Abel, como lo hemos hecho, hablamos de nuestra salvación. O de Noé. Y desde luego, si hablamos de Abraham, estamos hablando de nuestra salvación. Con todos los episodios que encontramos en la Biblia, todo tiene que ver con la historia de tu salvación y de mi salvación. Así que hablar de este hombre es hablar de nuestra historia de fe. Casi siempre cuando vemos un personaje de la Biblia, nos olvidamos de algunas cosas que son esenciales. Un ser humano como nosotros, sujeto a las mismas tentaciones, pruebas, a la que nosotros somos puestos a prueba. Pero aparte, hay una parte de la historia de estos personajes que en ocasiones olvidamos. ¿Qué de ellos antes de su vida de fe? ¿Qué fue de Abraham antes de su vida de fe? Porque Abraham atiende el llamado de Dios y está casado. Tiene a su mujer, a Sarai. Hay una historia de dolor en esta familia porque Abraham no puede tener hijos. Razón por la cual toma a su sobrino Lot, cuyo padre habría muerto, para hacerlo su hijo adoptivo. Esta es una parte de la historia anterior de Abraham. Y si leemos ahí en la Biblia cuando nos dice que Abraham salió de Ur, de los caldeos. Y en esas pocas palabras, la Biblia nos está diciendo muchas cosas de la historia personal de este hombre. ¿Saben? Ur de los Caldeos está situada geográficamente allí pegada al Tigris y al Éufrates. Aquellos ríos legendarios del Génesis. Aquellos ríos legendarios también en la historia de la cultura mesopotámica. Y entonces decimos que esta cultura se estableció allí junto al Tigris y al Éufrates.
Ese es el origen de las civilizaciones. Ese es el origen y la historia del hombre. Geográficamente, entonces, en lo que hoy sería Irak, allí se encontraba asentada la familia de Abraham. Allí vivía Nacor, su padre, y Harán, su hermano. Por tanto, con una razón argumental podemos decir que Abraham era un hombre de la cultura caldea. Por lo tanto, hablaba caldeo. Por lo tanto, se vestía como un caldeo. Se alimentaba como un caldeo. Y estaba arraigado en Ur de los Caldeos. Seguramente tenía propiedades, bienes. Es verdad que las riquezas en aquel Oriente Medio se medía precisamente por la cantidad de animales que tenían en cuanto al ganado, bovino o caprino o vacuno. Era una forma de medir la riqueza. Y me parece que estos semovientes eran una riqueza tangible que podía transformarse en cualquier momento en todo tipo de bienes y de propiedades. Abraham era rico. Y decíamos, estaba arraigado allí en su tierra. Yo creo que no la pasaba mal. Desde el punto de vista económico, social, no la pasaba mal. Pero además de esto que acabo de decir, ¿saben? Allí en Ur de los Caldeos había 67 dioses mayores y menores. Por tanto, era una sociedad como toda la de aquel tiempo, que se había olvidado de Dios y que buscaban en la creación de sus dioses poner su confianza en aquello que ellos mismos habían hecho. Y decía yo, 67 dioses mayores y menores, casi para cada necesidad, para cada fenómeno de la naturaleza, para cada sentimiento, para cada emoción, tenían un Dios. Menciono a Baal. Esta era una deidad superior a las de los demás, o a las demás. Era el principal dios de aquella cultura asirio-caldea. El dios superior. Así como Zeus era el mayor de los dioses griegos, así Baal
era el más grande de los dioses asirios caldeos. Y entonces tengo que decir, y Abraham creía en Baal. Abraham era un idólatra. Venía de aquella sociedad. No podemos pensar en Abraham como alguien que nunca hubiera practicado la idolatría. También la practicó. Y podemos mencionar también a Enlilú. Era el dios que se encargaba de cuidar al Tigris y al Éufrates, aquellos ríos extraordinarios que hicieron florecer la agricultura y consecuentemente la cultura babilónica. ¿Qué podemos decir de Gilgamesh, que da nombre, por supuesto, a aquella epopeya mesopotámica, pero que era el héroe más importante de la historia babilónica? Y de estar la diosa del amor, con todas las equivalencias que pudiéramos nosotros hallar con las deidades griegas o latinas, con Afrodita, con Venus. De todas maneras, deidades a las cuales se les rendía culto. Y Abraham no estaba lejano de estas prácticas, allí en Ur de los Caldeos. Y finalmente menciono a Marduk, que era el dios nacional de los babilonios. Por lo tanto, Abraham participaba de esos cultos, de esa lengua, de esa alimentación, de esos vestidos. Era de Ur de los Caldeos, era un caldeo. Tampoco podemos pasar por alto que es allí donde surge la astronomía y luego la astrología. Nadie como ellos, nadie como los caldeos, que indagaban en el cielo, en el sol, en la luna, en los planetas, y determinaban a partir de ello el destino de las gentes. Por eso los observatorios, por eso la Torre de Babel, por eso los zigurats. No es una sola torre. Los zigurats eran observatorios astronómicos situados en toda aquella región, que no solamente los llevó a entender la astronomía con sus complejidades, sino que de allí derivó la astrología. El zodiaco viene de allí. Cada uno de los signos zodiacales aparece en el cielo como una constelación. Y esas constelaciones, a las cuales les dan nombre en el zodiaco, son las que determinaban en el saber de aquellas gentes apartadas de Dios el destino.
Este es nuestro hombre. Este es el hombre del cual hablamos esta noche. Muchas veces la Biblia en pocas palabras, nos cuenta una historia de fe. Dice la Biblia que Dios oyó, que Abraham oyó, la voz de Dios. Con esto debemos decir que muchos otros no oyeron la voz de Dios. Pero Abraham oyó la voz de Dios. Escuchó la voz de Dios. Atendió la voz de Dios. De allí que el tema de nuestra consideración esta noche lleva por título: la fe viene por el oír. Y así lo dice la Biblia, y así se cumple en nuestro personaje. Oyó la voz de Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham. ¿Cuánto nos dice esta expresión? Jehová había dicho, Jehová habló a Abraham. Ese es el momento de la conversión de Abraham. Este es el momento en el cual todas aquellas divinidades menores para nosotros, humanas, que reflejaban la descomposición del mundo, se cayeron a pedazos. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, cada una de las divinidades egipcias, todas ellas las más importantes, se cayeron a pedazos. Porque el Dios que guardaba el Nilo no pudo guardarlo. El agua se convirtió en sangre. Porque los dioses que guardaban aquellos bienes agropecuarios de Egipto, los dioses dedicados al sol y que iluminaban la tierra, se hicieron pedazos. Los campos egipcios fueron destruidos. Hubo tinieblas, dice la Biblia, sobre Egipto. Y nadie lo pudo impedir. Y el Dios humano, que era el propio Faraón, no fue capaz de salvar a su propio hijo de la muerte, porque la Biblia nos dice que murieron todos los primogénitos de Egipto, así de los hombres como de los animales. Faraón no fue capaz de salvar a su propio hijo. Fueron derrumbadas aquellas divinidades. Y por eso digo, cuando Dios habló a Abraham, todas aquellas divinidades de barro y de metal y de madera se derrumbaron a los ojos de este hombre. Y oyó el mensaje que Dios le daba. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Hay una decisión en este hombre, en la cual es acompañado por su mujer, por supuesto, y por su sobrino Lot. Una parte del camino, desde Ur de los Caldeos, o en una parte del camino, hasta Harán, hasta la tierra de Harán,
que hoy sería la región de Siria, una parte del camino, se halló acompañado de Nacor, de su padre. Pero Nacor murió en Harán. Y Abraham siguió su camino en la guianza, en la dirección que Dios le trazó. Pero tenía que abandonar, como acabamos de decir, su tierra, su parentela, la casa de su padre, y seguir el camino que Dios le mostró. Con esto tenemos que decir que cuando Abraham deja de lado todo lo que el Señor demanda de él, tu tierra y tu parentela, tus dioses, tus prácticas, entonces este hombre decide no creer en más dioses. Si hubiera en la expresión oral una forma de utilizar minúsculas, entonces estaré diciendo dioses con minúsculas. No la hay. Pero dejó sus dioses. Ya no creyó en ellos. Ahora estaba poniendo su confianza en aquel que le había hablado. Vete. Y dejándolo todo, podríamos decir. Así como cuando el Señor Jesús le habló a Mateo, el apóstol, y le dijo, sígueme. Y dice la Biblia que Mateo dejó la mesa de los públicos tributos y siguió a Jesús. Así, no más que eso. Abraham salió. Abraham caminó. Así como los magos siguieron la estrella al nacimiento de Jesús, Abraham siguió en las instrucciones, en la dirección que Dios le mostró. Y creyó en lo que Dios le había dicho. Aquí vamos a una parte importante de nuestra consideración esta noche. Porque el Señor le dice, te bendeciré. ¿Has creído? ¿Has escuchado? La fe viene por el oír. ¿Haces lo que yo te digo? ¿Haces lo que yo te indico? ¿Eres obediente al mandato? Te bendeciré. Dios está dispuesto a bendecirnos a nosotros y a todo aquel que cree. Bendecir es establecer por la palabra los bienes que has de recibir. A veces cuando oímos la voz de alguien que nos dice que Dios te bendiga, nos parece que hay una oquedad, hay un vacío. Debieran decirnos que Dios te bendiga en tu trabajo, que Dios te dé salud, que no tengas tropiezo, que llegues a tu casa con bien. Eso es bendecir. Yo te bendeciré, dice el Señor. Yo voy a hablar bien de lo que has de ser, de lo que has de recibir, de lo que has de significar en la historia humana. Te bendeciré. Haré de ti una nación grande. Y estas son palabras mayores.
hacer de Abraham una nación grande, significaba que Abraham iba a tener descendencia. Y su descendencia, más descendencia. Y estos más descendencia para constituirse en un pueblo, una nación grande, numerosa, con una tierra, en la posesión de una tierra, un territorio, con una lengua. Siempre he pensado, y así lo digo, que mientras que las culturas milenarias, China, India, Mesopotamia, Egipto, tardaron miles de años en la construcción de su cultura, a partir del lenguaje, la escritura, luego el arte. El pueblo de Israel, la descendencia de Abraham, solamente requirió de 430 años para tener una lengua, el hebreo, para tener un territorio, geográficamente, allá en Canaán, para tener un gobierno constituido con sus propias leyes, sus propios gobernantes y reyes. 430 años. Lengua, territorio, gobierno, lenguaje. Eso es lo que Dios le dijo a Abraham. Y Abraham le creyó a Dios. Dejó la idolatría, dejó su país, su tierra, sus posesiones. Salió en el rumbo y en la ruta que Dios había establecido, dejó sus dioses y puso su confianza y su fe en el único Dios verdadero. La fe viene por el oír. Escuchó la voz de Dios. Y ya no hubo titubeos. Ya nada lo detuvo. No quiere decir que no pasase por vicisitudes, por problemas, por necesidades. No. Quiere decir que salió en el rumbo correcto. Quiere decir que obedeció. Esa nación grande conlleva su descendencia, conlleva un territorio y una lengua y unas leyes. Conlleva siempre estar bajo esa sentencia bienhechora de la bienaventuranza y de la bendición de Dios para él. Por tanto, Dios le dice a Abraham, te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Toda la fe cristiana, toda la fe judía primero y la fe cristiana, viene en línea directa desde Abraham. Tu bendición, mi bendición,
vienen de la decisión de este hombre de creerle a Dios y de dejarlo todo, absolutamente todo. Bendeciré a los que te bendijeren. Hay algo que nosotros debemos mantener como un acto obligatorio. Pedir a Dios que bendiga a su pueblo Israel. De Él viene nuestra esperanza. El Señor Jesús es descendiente de Abraham. El Evangelio según San Mateo comienza diciendo: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham. Por lo tanto, nuestra bendición tiene ese origen. Bendeciré a los que te bendijeren. Bendigamos al pueblo de Dios. Bendigamos al pueblo de Israel. No ha dejado de ser su pueblo, ni dejará de ser. Estemos muy conscientes de ello. Porque dice más, Dios dice más acerca de él. Y a los que te maldijeren dice: maldeciré. Y vaya que maldecir no son malas palabras, ¿eh? A veces decimos que lo que para nosotros en el lenguaje son las palabras altisonantes, o lo que llamamos más comúnmente las groserías. Esas son las maldiciones, pero no. Maldecir a alguien es decirle que te vaya mal, que pierdas tu trabajo, que te enfermes. Eso es maldecir. Por razón natural. Quien no ha creído en Jesucristo aborrece a la descendencia de Abraham. Tengamos eso por cierto. Bendigamos a la descendencia de Abraham, porque en esta descendencia somos bendecidos todos. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas. No solo los judíos. La gentilidad, en términos bíblicos, son y somos todos los que no somos judíos. Por lo tanto, esa bendición nos alcanza. Pero para que esta bendición nos alcanzara, fue necesario que este hombre, Abraham, escuchase la voz de Dios, creyese en aquel que le habló y obedeciera y dejase su comodidad, al fin y al cabo, su tierra, su parentela, sus costumbres, su idolatría, para seguir al Dios invisible, para seguir al Dios único, para creer que su descendencia sería multiplicada, a pesar de que su mujer era estéril y no podía tener hijos. Seguir a Dios, creer en Él, creer en sus promesas, creer en su palabra, porque hemos oído, porque la fe viene por el oír,
Eso es lo que toca nuestra bendición esta noche. Que imitemos la fe de Abraham. Que sigamos a Dios. Y la dirección que Él nos marque. Que pongamos nuestros ojos, nuestros anhelos en el cielo. Que es para nosotros esa tierra de promisión, esa tierra de promesa. Que sea nuestro anhelo pensar y aspirar en el cielo. Oremos por los que lloran. Oremos por los que sufren. Pero sobre todo, no nos movamos de nuestra fe. Mantengámonos firmes. Porque en quien hemos creído, creó los cielos y la tierra. El Dios que hizo todas las cosas y sustenta todo cuanto existe. Y seamos agradecidos. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, esta noche por la decisión de este hombre. Oyó tu voz. Y el acto de fe, derivado de oír tu voz, lo hizo dejar su comodidad, su tierra y su parentela, su forma de creer en los dioses ajenos, sus costumbres, su lenguaje, para ir con certeza al lugar y a la tierra que tú le mostrarías. Así nosotros vamos en viaje. Estamos seguros de que este viaje nos llevará hasta ti. Pensamos en el cielo y te damos las gracias por eso, porque este pensamiento nos ha llegado por el oír. Creemos en Jesús. Dice tu palabra, puestos vuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Así creemos. Guárdanos, Señor. Guárdanos para que podamos ser bendición a otros. Oramos por los que lloran y por los que sufren. Oramos por los enfermos. Oramos por los que tienen pérdida. Por el dolor de la ausencia de quienes han muerto o están enfermos. Confórtalos, consuélalos. Que cada hombre
que cada mujer se vuelva a ti y busque, Señor, el alto refugio que tú has dispuesto para todo aquel que cree. Bendícenos, Señor. Te lo rogamos, pidiéndote que la bendición tuya, la bendición de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea, Señor, en cada uno de nosotros, en toda tu iglesia, con los que lloran, con los que sufren, con los que están solos, ahora y hasta que Cristo venga. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.